quiero darles esperanza, porque el mensaje o esta serie de estudios nos va a hacer descender al valle de la muerte. Esa frase poética que aparece en el Salmo 23. Así que vamos a descender al valle de la muerte, a el abismo del pecado, pero el mismo rey David, que nos va a hacer descender con él a las profundidades del pecado y de la muerte, el mismo rey David, por gracia y misericordia del Señor, nos va a hacer subir a los montes del perdón, de la gracia, del arrepentimiento. ¿Ya? Así que vamos a comenzar abajo, pero si Dios lo permite y si usted es fiel y persevera conmigo estos días jueves, no nos vamos a quedar en el valle de la muerte, sino que vamos a subir a la altura de la gracia, del perdón de Dios, de maneras que son asombrosas para nosotros. Así que les quiero invitar a este viaje que he tratado de titularlo de manera poética, porque el propósito mío no es quedarme en este lamento de pecado y muerte, sino quiero quedarme y terminar, finalizar en el pináculo del cántico de la alabanza. Y quiero terminar al final de esta serie de estudios en los Salmos 51 y el Salmo 32. El Salmo 31 yo le he titulado el Cántico del Arrepentimiento porque es un cántico, es una alabanza, es una canción, una poesía del corazón arrepentido del rey David. Así que quiero llevarlos al cántico del arrepentimiento y por supuesto a un segundo cántico, que es el cántico del perdón. Así que si usted se fija, vamos a ir al abismo, al valle de la muerte, en el segundo libro de Samuel, pero queremos terminar y ascender juntos con David y ojalá cantar junto con el rey el cántico del arrepentimiento y el cántico del perdón. Así que tal vez, yo no lo sé, tal vez usted, hermano y hermana, matrimonios, jóvenes, solteros, casados, tal vez personas que van a escuchar este mensaje después en el canal de YouTube, yo no lo sé, pero puede que estén viviendo luchas, que estén en la tentación, que estén a lo mejor incluso experimentando el pecado u otro pecado de codicia, otro pecado de idolatría, y Dios quiere trabajar en tu corazón, Dios quiere advertirles o advertirte a ti. Así que el breve estudio de hoy día es una advertencia que el Señor, que el Espíritu Santo quiere darme a mí en primer lugar y por supuesto también a ustedes. Así que el título es Lamentos de pecado y muerte. Porque si vamos a terminar en cánticos, debemos comenzar con un lamento. Lamentos de pecado y muerte. Quiero, por favor, leer los primeros versículos del Salmo 31. El Salmo 51. El Salmo 51 dice así, escuche por favor porque no lo vamos a estudiar ahora, pero es la introducción. Salmo 51, versículos 1 al 4 dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame, dice David, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo, dice David, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, dice él, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué clama de esta manera? ¿Por qué está lamentando el rey David de esta manera tan dramática? Él repite dos veces contra ti, hablándole a Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué David suplica con estas palabras? Ahora, si usted va a su Biblia Reina Valera, porque la Biblia en internet no aparece este subtítulo, pero ¿qué es lo que dice el encabezamiento o el contexto ahí que da el Salmo 51? La Biblia Reina Valera escrita
¿qué es lo que dice ahí? Dice Salmo de David, ¿o no? ¿Se fija? Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Algunos dicen que estos subtítulos son inspirados y otros que no, porque si están en letra cursiva, estaban en algunas de las versiones anteriores. Pero inmediatamente por lo menos la Biblia en español y Reina Valera, nos da la introducción y el contexto. Es decir, David está lamentando al principio del Salmo 51, después que se llegó a Betsabé, cuando vino a él Natán el profeta. Entonces, ¿de qué está arrepentido David? ¿De qué necesita ser perdonado? ¿De qué necesita ser lavado? ¿De qué necesita David ser limpiado? Él nos dice el Salmo 51 de su pecado, sus rebeliones, su maldad. Para entender y comprender estos dos cánticos a los cuales yo les quiero llevar, el cántico del arrepentimiento y del perdón, debemos, en primer lugar, aunque no queramos, siempre queremos escapar de las malas noticias, del juicio, del pecado, de la muerte, pero debemos conocer primero la triste y dramática historia que desencadena, que trae como consecuencia estos dos maravillosos salmos o cánticos, que cada uno de nosotros los creyentes debemos experimentar día a día. El creyente debe arrepentirse todos los días. El creyente debe pedir perdón al Señor todos los días y disfrutar del perdón y de la limpieza del Señor. Así que en estos lamentos de pecado y muerte, los textos a abarcar serían desde, primero, en el segundo libro de Samuel, de los capítulos 11 al 18. Usted entenderá que no podemos leer estos 7 capítulos, ¿ya? Es bastante extensa la historia, pero si usted quiere y puede leerlos durante la semana con mucha más detención de lo que lo haríamos ahora. Así que en estos, no sé, 8 capítulos, del 11 al 18, en el segundo libro de Samuel, vamos a encontrar estos lamentos de pecado y estos lamentos de muerte. Incluso vamos a ver después que va a cambiar el título de este primer estudio a lágrimas de muerte, lágrimas de muerte. Y me gustaría bosquejar, dar la siguiente estructura al capítulo 11, que es donde quiero enfocarme el día de hoy. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y esta sería la estructura o el bosquejo para que usted lo entienda bien. Primero, de los versículos 1 al 3, tenemos la tentación y obsesión de David. ¿Ya? Lamentablemente no hice la visual que acostumbro hacer, ¿ya? Pero tal vez para la próxima semana. Así que el primer punto en el capítulo 11, versículos 1 al 3, tentación y obsesión de David. De los versículos 4 al 5 encontramos el pecado y la muerte de un matrimonio. El pecado y la muerte de un matrimonio. Yo sé que le sorprende un poco este punto, ya suena extraño, pero es así. Versículos 4 y 5 es el pecado y la muerte de un matrimonio. Tercer punto, conspiración de David. Conspiración de David, versículos 6 al 16. Y el cuarto punto es pecado y la muerte de un hombre. Pecado y la muerte de un hombre, versículos 17 al 27. Así que para aquellos que les gusta anotar, les gusta escribir, voy a leer los 4 puntos del capítulo 11. Tentación y obsesión de David, el pecado y la muerte de un matrimonio, conspiración de David, pecado y la muerte de un hombre. Todos conocemos la historia de David, ¿cierto? Es una historia, una narrativa llena de triunfos, de hechos heroicos, desde que lo vemos muy jovencito derrotando a un gigante, al gigante Goliat, con 5 piedrecitas, como cantan nuestros niños. Después lo vemos siempre teniendo victorias contra los filisteos, contra otros pueblos, los moabitas,
con las alabanzas del pueblo, ¿cierto? Por sobre la envidia de Saúl. Así que toda la historia de David es una historia llena de victorias espirituales, militares. Vemos como David es el rey que unifica a las 12 tribus. Recuerde que Saúl era más un rey de algunas tribus, más que de las 12, y David viene a unificar, a darle cierta mística o épica a la unión de las 12 tribus. Además podemos ver cómo el rey David eh, es el receptor de un pacto, del pacto que Dios quiere hacer con él. Cuando Dios pacta con David, el pacto davídico, y le promete que de su descendencia, de su linaje, de su simiente, va a venir un rey que va a gobernar para siempre, que es finalmente el Mesías. Así que hay una serie de eventos maravillosos, victoriosos y heroicos de David, que apuntan también al Mesías. Pero lo primero que recordamos de David es la victoria que él tiene sobre el gigante Goliat, que no es una metáfora, es un hombre que existió, un filisteo, el campeón de los filisteos, versus este jovencito sin ningún tipo de armamento ni de armadura que se enfrentan aquel día en este campo de batalla. Bueno, los gigantes humanos, déjeme decirle, no son difíciles de derrotar y derrumbar. Incluso en la historia de Chile tenemos nuestros propios David que se enfrentaron a cuerpos de batalla mucho más grandes y ganaron. Así que, hermanos y hermanas, los gigantes humanos no son difíciles de derrotar y derrumbar. El gran gigante al cual debemos rendir y someter, ¿sabe quién es? No es Goliat, sino nuestro propio corazón. El gran gigante al cual debemos rendir y someter es nuestro propio corazón, es nuestra propia naturaleza humana. Y ese fue el gigante que lamentablemente derrotó a un adulto y experimentado rey David. Es decir, si en alguien confió David para derrotar al gigante Goliat, fue en Jehová de los ejércitos. ¿Se recuerda que David fue a enfrentar a este gigante en el nombre del Señor? Pero hay un gigante que él descuidó, hay un gigante que él ignoró, con el cual fue indulgente o fue autocomplaciente, y fue con su propio corazón. Y cuando hablamos del corazón, usted sabe que nos referimos de manera metafórica, simbólica, poética, a nuestra naturaleza humana, a nuestros propios deseos. Dice el profeta Jeremías, o Dios por medio del profeta Jeremías, capítulo 17, verso 9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lamentablemente este texto se escribió después que lo que experimentó el rey David. A lo mejor si lo hubiese tenido antes, le hubiese puesto más atención a ese corazón perverso y engañoso que aún sobrevive incluso después de la redención. Miren lo que dijo Cristo más adelante en Marcos capítulo 7. Dice Marcos capítulo 7, verso 21 al 23. Jesucristo dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Del corazón de los hombres salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Es casi como si el Señor Jesucristo estuviese recordando a David, ¿o no? Del corazón. No viene de Betsabé, no viene de la mujer que se está bañando en el techo o en el patio de su casa. No, hermanos, no es así. De dentro del corazón de los hombres, de dentro del corazón de David, de Rodrigo, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Se da cuenta que lo que Dios le dice a Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas, el Señor Jesucristo, Dios mismo, Dios el Hijo, lo confirma. Y con tanta sencillez y tan directo, de dentro del corazón, de nuestra propia naturaleza humana, de nuestros propios deseos, y lo enseñó el hermano Hugo en algún momento en Santiago, de nuestras propias concupiscencias, o Francisco también lo enseñó, ¿cierto? En algún momento creo con su familia, de nuestros propios deseos, de nuestras propias lujurias, de lo que alimentaron nuestros ojos, de lo que alimentó nuestra codicia. De ahí salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los engaños, maledicencias, etcétera, etcétera. Es decir, casi yendo al final y trayéndolo a este momento, el gran gigante al cual debemos rendir y someter es a nuestro propio corazón, es a nuestra propia naturaleza caída y pecaminosa. En algún momento al final del libro de Samuel que vamos a estudiar estos capítulos, voy a entregarle una serie de consejos prácticos por los cuales el mismo texto nos dice que debemos o que nos van a servir para rendir, para someter y para hacer morir lo terrenal que está en nosotros. La palabra lo expresa de muchas maneras. El Nuevo Testamento, Pablo en Colosenses dice, haced morir. En otro momento Pablo dice, crucificar estos malos deseos. Y hay otra serie de consejos que les quiero compartir también para que no nos quedemos solo llorando y lamentando el pecado y la muerte en el valle de la muerte, sino también el Señor nos ha provisto por esta historia y otros textos la manera en su gracia de salir y de ascender al arrepentimiento, al perdón y por supuesto a una vida que agrada al Señor. Vayamos por favor a segundo libro de Samuel capítulo 11. Segundo libro de Samuel capítulo 11. Recuerda ahí nuestro bosquejo. Y voy a compartir con ustedes aquí la Biblia para que pueda leerla al frente, si no tiene ahí la escritura a su alcance. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Así la titula nuestra Biblia en Reina Valera, David y Betsabé. El texto, hermano, está lleno de intencionalidad. Recuerde que el Señor nos habla por medio de una tilde, de una jota, de un apóstrofe. El Espíritu Santo nos da muchas claves intencionales en el texto para entender cómo es que David llega a descender al valle de la muerte, cómo este victorioso hombre, este hombre aclamado por las multitudes, este hombre que era conforme, que su corazón era conforme a Dios, conforme al corazón de Dios, este hombre que quería edificar para Dios un templo, una casa, un edificio en el cual se pudiera hacer morar la gloria de Dios. Bueno, leamos. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos 1 hacia adelante. El contexto anterior, Samuel 9, 10, viene de una serie de batallas y de guerras con diferentes otras naciones y pueblos que el rey David había ganado y había tenido victoria. Acá ya no nos encontramos con un joven David, según los que estudian, los eruditos, los que entienden obviamente más que yo, ya nos hablan de un David maduro, de un David que ya había pasado por todo los escapes de Saúl, toda su amistad con Jonatán, una serie de victorias, de triunfos muy importantes. Así que nos encontramos ya con un David maduro, muy adulto, y por eso dice que aconteció al año siguiente de una serie de victorias militares. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, que era su general, el que comandaba su ejército. Y David, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab, su general,
y con Joab a sus siervos y a todo Israel. ¿Qué hizo Joab con el ejército? Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, a una ciudad ahí importante. Pero, nos dice el escritor, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Cuándo se quedó David en Jerusalén? En el tiempo que los reyes salían a la guerra, que es un tiempo específico ahí en el año según las costumbres de las tierras orientales. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, de su cama, de su recámara, no en la madrugada ni en la noche, sino que ya en el atardecer. ¿Y qué hacía David tarde en el atardecer cuando se levantó de su lecho? Que podían ser las 5 de la tarde. Recuerde que a las 6 de la tarde ya se terminaba el día judío, así que eran las 4 o las 5 de la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Y qué hacía David? Se paseaba sobre el terrado, sobre la terraza de la casa real, del palacio. Se paseaba y vio, es decir, sus ojos los depositó desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual, dice el texto, era muy hermosa. Versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Y qué es lo que le informan sus siervos? Aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer, esposa de Urías Eteo. Eso es lo que significa mujer aquí en el contexto. Esa mujer que tú has visto bañándose, que es hermosa, es Betsabé, mujer, esposa de Urías Eteo. Si usted conoce el texto bíblico, la historia, en algún momento, no sé si Cristian me parece que lo enseñó en algún mes JBC, Urías es uno de los valientes de David, uno de los 30 mejores hombres del rey David, es decir, un fiel general, un fiel jefe del ejército de David que incluso en algún momento salvó su vida. De él, no de cualquier soldado raso, de él, un valiente de David, era la esposa de esta mujer que vio David. Versículo 4. Y envió David mensajeros, es decir, después de que le dijeran esta información, David envía mensajeros, y yo creo que todo el texto es muy crudo. Los que conocen el hebreo, los que leen en hebreo, comentan que el hebreo es todavía más crudo porque es solamente acción. No hay sentimientos, no hay romanticismo, no hay estas cosas que a veces los textos bíblicos nos agregan. No, el texto hebreo aquí, el original, es duro, es decir, es acción tras acción. Y creo que se transmite un poco en nuestro idioma español. Envió mensajeros, la tomó, no hay ni siquiera seducción pecaminosa, pero ni siquiera eso hay. Vino ella a él y él durmió con ella. Es interesante que es David quien siempre ejerce la acción y él, David, durmió con ella. Que lo que hace ella, se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Esto parece un poco extraño, pero si usted lee, por ejemplo, la NBI, la versión de la NBI, usted va a entender que lo que ella hace es purificarse después de su menstruación, ¿ya? Después de su regla también, como se conoce, las hermanas deben saber bien eso. ¿Qué es lo que quiere hacer? Destacar el autor divino es que de ninguna manera quiere despejar toda duda que ella podría haber estado embarazada antes de Urías. ¿Por qué se agrega este detalle? Este detalle propio de la mujer judía y de lo que exigía también esta ley ceremonial para las mujeres, es que quiere dejarnos claro que el hijo que es concebido, sin ninguna duda, es de David. Versículo 5, y eso es lo que dice el texto, y concibió la mujer, Betsabé, y envió a hacerlo saber a David, diciéndole, estoy encinta o estoy embarazada. Es bien especial toda esta frialdad, es todo muy frío, ¿ya? Es como todo así como pam, 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 como que no hay muchos detalles.
Podríamos agregar aquí detalles de la historia, pero eso sería especulación y es obviamente lo que tenemos que evitar. Pero los comentaristas que comentan esto, que estudian, que leen el hebreo, hacen ese énfasis, que todo es muy rígido, todo es muy frío. Estoy embarazada. Versículo 6. ¿Qué es lo que hace David? ¿Se recuerda nuestro bosquejo ahí? Entonces David envió a decir a Joab, aquí está la conspiración. Es terrible. Imagínense que lo que debe significar para una señorita, para un joven cristiano, el darse cuenta que después de una relación eh, sexual, prematrimonial, ilícita, pecaminosa, ¿cómo debe ser el informarle esto a un padre, a una madre, a su familia? Debe ser tremendamente complejo, difícil. Imagínese para un rey y para el rey David asumir, revelar a su pueblo, a los que le rodean, que ha dejado embarazada a la esposa legítima de uno de sus generales y de sus valientes. ¿Se fija cómo un pecado comienza a llevar al otro? Eh, Sigo compartiendo el texto. David, en vez de confesar, en vez de arrepentirse, comienza este encubrimiento. Y lo dice así el versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Sin duda un hombre sabio el rey David, pero aquí lamentablemente ocupa su sagacidad no para descubrir, sino para encubrir y para descender más en este valle de la muerte. Versículo 7. Y cuando Urías vino a él, Urías estaba en la batalla, estaba en el frente de guerra. Joab lo trae. David le pregunta a Joab, a Urías por la salud de Joab, del general, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Le ha pasado a ustedes que cuando quiere confesar algo, quiere contarle a alguien la mentira, el pecado, que se comienza a dar un montón de rodeos? ¿Le ha sucedido, no? A todos nos ha pasado que tenemos que decir algo malo que hicimos y en vez de ir directo al grano, de confesar, de revelar para sanidad, qué es lo que hacemos? Empezamos a preguntar un montón de otras cosas porque no queremos confesar, no queremos descubrir, no queremos arrepentirnos. Y a mí me parece muy interesante cómo el Espíritu Santo aquí nos transmite todos estos detalles. Viene Urías y es como que Dios, al igual como lo hizo con Adán y Eva en el huerto, les pregunta y tiene a Urías y podría haberlo confesado. Yo estoy seguro que Urías le habría perdonado, conociendo la fidelidad de este hombre, la, eh, el amor, el respeto que le tenía a su rey. No sé, creo yo, le habría perdonado, pero David le preguntó por Joab, por la salud del pueblo, por el estado de la guerra. Después dice David, le dijo Urías, versículo 8, descienda a tu casa, anda a tu casa. ¿Quién está en la casa? Betsabé, su legítima esposa, con ese bebé que no es de Urías, que es de David. Descienda a tu casa, lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Es decir, el rey David le envió algún gran regalo para que pudiese disfrutar probablemente ahí con su esposa Betsabé después de semanas, de meses tal vez. A veces podían pasar años en que los soldados estaban en guerra y no volvían a sus hogares. Pero ¿qué es lo que hace el rey Urías? Y probablemente ustedes, hermanos, algunos que escucharon este mensaje hace varios años atrás, los que tienen buena memoria, ustedes saben todo lo que dije respecto a Urías. Urías fue más noble, fue mejor hombre que el rey David. ¿Por qué? Porque Urías, en vez de ir a dormir con su esposa, que era legítimo hacerlo, estaba en todo su derecho, e ir a disfrutar con su familia, el descanso del hogar, se lo merecía este soldado Urías. ¿Qué es lo que hace Urías? Él fue mejor hombre
más noble y más fiel. Durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Yo cuando leo esto, no sé, lo he leído tantas veces, siempre se me quebranta el corazón con Urías, ¿ya? Me duele lo que sucedió con Urías, ¿ya? Que él, y probablemente no habría pasado mucho de nosotros, ¿verdad? Viene el rey David y nos dice, no sé, Daniel, o Hugo, o Rodrigo, o Cristian, ¿verdad? Anda a tu casa, te lo merece. ¿Y qué habríamos hecho nosotros? Lo mismo, ¿verdad? No habríamos quedado ahí a la puerta del rey David. ¿Cómo yo voy a ir a disfrutar de los privilegios si aquí está mi rey? Yo me quedo con él y duermo ahí a la puerta. Me niego a mí mismo, decía Urías de alguna manera, en vez de disfrutar de lo que merece, de lo legítimo. Se queda ahí durmiendo a la puerta de su señor. Eso a mí me rompe el corazón. Versículo 10. Le hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. ¿Usted cree que ya no era conocido por todos en el palacio el pecado de David? Sí, usted sabe que estas noticias corren rápido. Probablemente el único que no conocía, y obviamente estoy dando mi opinión aquí, el texto no lo dice, pero conociendo la naturaleza humana y de hecho, en mi experiencia pastoral con situaciones parecidas, generalmente el último en saber, el único que no sabe en este caso es Urías, ¿ya? Y probablemente ya todos sus sirvientes, Joab, ya estaba al tanto de esto, su general. ¿Y qué es lo que le dice David a Urías, versículo 10? ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa, Urías? ¿Habrá estado ya con desesperación David de que su conspiración no le está resultando? ¿Que se le está haciendo más difícil el ocultar el embarazo, encubrir y hacer fingir y parecer que el bebé era de Urías después de la guerra volver a estar con su esposa? Versículo 11. Urías le respondió a David, y miren la nobleza de este hombre. Mira, rey, el arca, que es el arca del pacto, que está en el tabernáculo, aún no existe templo, el tabernáculo, el arca de Dios, o sea, Dios, Israel, Judá están bajo tiendas, bajo carpas. Y mi señor Joab, mi general, y los siervos de mi señor, mis soldados, están en el campo de batalla. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer? ¿Se da cuenta la ética de Urías? Aquí hay mucha enseñanza ética. Ustedes no son mis alumnos de ética, pero sin duda les serviría a ellos. ¿Cuál es la ética de Urías? La de un hombre, la de un soldado fiel, que él dice, la morada de mi Dios está en una tienda. Israel vive en tiendas, Judá está en tiendas, mi jefe, mi general está en la guerra, mis compañeros de guerra están ahí. ¿Cómo yo voy a tener la cara, en buen chileno, ¿cierto?, de ir a comer y beber y dormir con mi esposa? No, mi conciencia me lo impide. Él, Urías, en este caso, tiene una mejor ética que su propio rey David. Por vida tuya, dice al final del versículo 11, y por vida de tu alma, rey David, que yo no haré tal cosa. Bueno, el rey David conoce a sus hombres y sabe que no hay manera de hacerle cambiar de opinión. ¿Qué es lo que pasó en el versículo 12? Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y mire cómo se profundiza la conspiración de David. Fíjese, fíjese la desesperación de un hombre que está encubriendo su pecado. David lo convidó a comer, a beber con él y no a beber juguito Watts, ¿ya? No es limonada lo que David le da, lo embriaga. Es decir, lleva a uno de sus nobles hombres a cometer pecado, es decir, lo llevó a la embriaguez. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa.
Es decir, hermanos y hermanas, varones que están aquí, aún borracho, aún embriagado, Urías fue un mejor hombre que David. ¿Se da cuenta, no? Aún bajo el dominio del alcohol, él siguió siendo fiel a, a su rey y no descendió a casa. Versículo 14, venía la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente de la batalla, en lo más recio de la batalla. Retírense de él para que sea herido y muera. ¿Entiende la instrucción? Lleven a Urías al frente y cuando esté peleando al frente, ustedes retírense y déjenlo solo para que él muera. Obviamente Joab, que alguna vez hermano Cristian nos mostró lo duro y lo cruel que era este general, ¿verdad? Y todos los dolores de cabeza que le trajo a David. Bueno, Joab no tuvo ninguna duda, dice así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. ¿Se recuerda nuestro bosquejo? El pecado, la muerte de un matrimonio, y ahora viene el pecado y la muerte, yo diría, de un buen hombre. No un hombre perfecto, sí, tampoco Urías lo vamos a convertir en un santo ni lo vamos a entronar, era como todos nosotros, pero el pecado trae como consecuencia la muerte de un matrimonio y la muerte de este valiente. Entonces, versículo 18, envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó, dice el versículo 19, al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, que no le había ido muy bien a Joab, versículo 20, si el rey comenzara a enojarse y te dijere el rey David, ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para combatir? Ustedes no saben lo que la gente arroja desde el muro a los soldados que están abajo. ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro, un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? ¿Por qué acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Es como si esta buena noticia, entre comillas, para David, la muerte de Urías, aplacaría el enojo y el malestar del rey. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, es decir, la guerra. Le toca a uno, le tocará al otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Qué frialdad, ¿o no? Si creemos que el texto es fiel a lo que está sucediendo porque lo inspiró el Espíritu Santo, es increíble. Versículo 26. Oyendo la mujer de Urías, es decir, Betsabé, no se le menciona aquí por su nombre, la mujer de Urías, es decir, él ya murió. Pero para el autor divino, Betsabé sigue siendo la mujer de Urías. Que su marido Urías era muerto, obviamente Betsabé hizo duelo por su marido. Y mire cómo termina el capítulo 11, la conclusión de Dios a esta triste narrativa. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mire cómo concluye el texto. Aquí ya se sale el autor de la narrativa y nos está dando la opinión, el veredicto de Dios, el Espíritu Santo que inspira esta escritura. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová,
Mas esto, todo lo que ha sucedido en los 26 versículos anteriores, esto que David había hecho fue desagradable, no a nuestros ojos, sino a los ojos del Señor. Quiero repetir nuevamente el bosquejo para que usted, ahora que hemos leído el texto, lo pueda recordar. Primero nos encontramos con la tentación y la obsesión de David. No hay otra manera de llamar a este deseo, la obsesión de David. Esto trae como consecuencia el pecado, el adulterio y la muerte de un matrimonio. David destruye y comete homicidio con este matrimonio. Más adelante voy a explicar esto. De hecho, el rey David dice en el Salmo 51, líbrame de homicidios. Bueno, yo creo que no es solamente el homicidio de Urías, sino también de su matrimonio. Después viene la conspiración de David, esta larga conspiración descendente en maquinar todo lo que sucede. Y finalmente nos encontramos con el pecado de David y la muerte de un hombre. Hay varias aplicaciones que quiero compartirles, pero las dejaré para la próxima semana porque ya ha pasado un buen tiempo aquí leyendo el texto con énfasis. Yo creo que el texto ya de por sí, como lo hemos leído, ya nos ha entregado bastante información y usted puede leer el capítulo 12, ya Dios es el que actúa. Así que si nació el niño, ¿ya cuántos meses han pasado desde el pecado? 9 meses. Nace el niño y en 9 meses David no ha confesado, no ha descubierto su pecado a Dios y mucho menos se ha arrepentido. Así que los comentaristas creen que por lo menos ha pasado un año cuando llega e introduce en la historia a Natán el juicio de Dios sobre David. Así que hoy día vamos a dejarlo solamente con este título, ya lamentos, lamentos de pecado y muerte. Por ahora es la muerte de un matrimonio, la separación, recuerde que eso significa separación. Perdón, eso significa muerte, separación. Está la muerte, el lamento de la muerte de un matrimonio, el lamento de la muerte de un buen hombre. Así que con temor y temblor he presentado esta escritura, como lo dice el apóstol Pablo. Si alguno se cree o piensa estar firme, mire que no caiga. Así que medite usted, varón, mujer que está acá, tal vez usted está teniendo luchas con respecto a este tipo de pecados, a este tipo de codicias, y lo que quiere Dios es advertirte, quiere mostrarte las consecuencias de lo que este tipo de acciones pecaminosas traen a la vida de un hombre, de una familia, de una iglesia, de toda una vida. Y por supuesto, si usted nos sigue acompañando en estos jueves, quiero que descubra que aún el pecado y la muerte en la gracia de Dios tienen solución. Así que hay esperanza para el rey David más adelante. Que Dios les bendiga